Estamos aquí para presentar para presentar María la Jabalina, de Miguel Ángel Giner Bou y Cristina Durán, que efectivamente no es una novedad porque ya es un long seller. Un long seller ya hemos pasado eso ya, ¿no? Yo creo que sí. Premiado además. ¿De dónde venís? De Pamplona. ¿Y qué ha pasado ahí? A ver, ¿algún premio? Sí, las librerías de Pamplona han tenido a bien darnos un premio por María la Jabalina y nada, lo recogimos ayer y aquí estamos. Y dije, pues, ¿para qué volver a casa si está Bilbao al lado? Claro que sí. Sí, gracias a los navarros estamos aquí. Eso lo decimos en Athletic también. Bueno, pues efectivamente un premio, un año de vida ya a la obra y yo creo que es una obra que, bueno, vamos a empezar por el principio. ¿Cuál fue el origen? Ya lo sabemos. Tenemos aquí una entrevista de hace un tiempo en el que ya han contado alguna cosita de estas, pero como es muy interesante y contar con ellos gana mucho, ¿cómo empezó todo este proyecto? Porque tiene un origen un poquito distinto al de otros proyectos vuestros, ¿no? Sí, de hecho voy a intentar... ¿Soy yo? Sí. Bueno, voy a intentar salirme un poco de la entrevista, ser menos serio en las entrevistas y contar un poco más allá de lo que fue la historia, ¿no? Bueno, la historia es que el Ayuntamiento de Sagunto quiere dar a conocer la historia de María la Jabalina, que en Sagunto y en la comarca de Morvedre, que es de donde está Sagunto, quieren dar a conocer fuera de allí y bueno, me escriben a mí, el técnico del Ayuntamiento, para hacer... Primero para preguntarme si conozco a alguien que pueda hacer el trabajo. A mí cuando suena un teléfono y es una administración, lo primero que me salta a la cabeza es marrón. Viene un marrón tremendo, ¿no? Y es lo primero que pensé cuando me llegó esto, ¿no? La cuestión es que me explica un poco de qué va la historia y tal, y ya me parece interesante y me envía un guión de un documental que se iba a hacer, que iba a hacer Robert Arnau, que no se lleva a cabo porque, bueno, los documentales son muchísimo más caros que hacer un cómic y el ayuntamiento no puede asumirlo y entonces dicen, jolín, perder esta iniciativa que había empezado como un documental, perderla, porque no vemos si se puede hacer en cómic. Entonces me llaman a mí, que entonces era el presidente de la Asociación de Guionistas de España, pero me llaman pensando en que yo les proponga algún guionista que fuera más especializado en tema de guerra civil, conflictos bélicos y tal. Y cuando me llega, bueno, lo siento, Cristina, lo vas a volver a ver. Yo hago un Pedro Pascal. No sé si sabéis lo que hizo Pedro Pascal con Juego de Tronos. Bueno, lo explico rápidamente. Pedro Pascal era actor, pero no había trabajado casi nada de eso. Él era profesor de actores y de actrices para formarlos para que se presentaran a casting. Y le llega un alumno con el papel de Juego de Tronos y cuando Pedro Pascal ve el papel y lo está preparando al chaval, dice, a mí esto me mola mucho, me voy a presentar yo. Y entonces se presenta él y gana el puesto, se lo quita a su pobre alumno y se queda él con el papel y a partir de ahí la vida de Pedro Pascal cambia totalmente. Y yo hago una especie de Pedro Pascal, es decir, en vez de pasárselo a ningún guionista, digo, esto me lo quedo yo. O sea, esta historia es demasiado buena como para pasarla, ¿no? No tanto eso como me gusta y sé que si les propongo al ayuntamiento, son gente que conocemos bastante por el Splash Sagunt, sé que si se lo propongo que hacerla yo, le van a decirme que sí, casi seguro, ¿no? Entonces se lo digo, que quiero hacerla yo y tal, y me dicen, esto es genial y tal, y digo, voy a intentar convencer a Cristina, porque sabía que me iba a costar un poco, para que haga el dibujo y tal. Entonces, bueno, si convences a Cristina, si vais el pack completo ya es genial, ¿no? Y entonces nada, voy a Cristina y como siempre uso mis dotes de seducción. Te costó un poco esta vez. Me costó, bueno, el día 3 me costó más, ¿eh? Sí, sí. Y bueno, sí, eso que cuente Cristina. 3 días seguidos es mucho. Sí, bueno, cuando Miguel Ángel me lo propuso, la verdad es que, pues eso, al principio a mí era un tema que me imponía mucho, ¿no? Es decir, el tema de guerra civil es un tema en el que, pues eso, tienes que meterte muy a fondo. Es un tema que sí que me interesaba, pero vamos, me producía sobre todo muchísimo respeto, ¿no? Pero bueno, como Miguel Ángel es bastante cabezota y seguía insistiendo, ya después de tantos años haciendo cómics juntos, también una de las cosas que he aprendido es que normalmente si se empeña mucho en una historia es porque realmente
ve que tiene potencial y que nos podemos meter los dos, ¿no? Entonces, nada, al final, pues eso, me pasó lo que era la documentación que nos habían dado y tal, y de las cosas que más me gustó era sobre todo que era la historia de una mujer, es decir, que sí que hay historias de mujeres en la guerra civil, pero obviamente muchas menos que de hombres, y además no solo de una mujer, sino de mujeres, es decir, que la madre tiene un papel fundamental, las hermanas también, es decir, que me parecía una historia, pues eso, que sí que representa a muchas de esas mujeres que sufrieron la guerra civil y sobre todo la represión, ¿no? Porque yo creo que la represión franquista fue durísima con las mujeres y no sé, que estamos en un momento en el que todas estas historias hay que rescatarlas y difundirlas y bueno, y todavía estábamos un poco mejor cuando decidimos hacer el cómic, tal y como estamos hoy en día con los temas de... Sobre todo en Valencia, ¿no? Con los temas de memoria histórica, que quieren cambiar la ley, hacer una ley de concordia y tonterías de esas. Entonces me parece todavía más necesario el hecho, ¿no? de recuperar estas historias, sobre todo porque las personas que nos las pueden contar de primera mano o de segunda están empezando a desaparecer ya, ¿no? Entonces te da un poco la sensación de que hay un montón de historias que se están quedando por ahí y se van a perder, ¿no? Entonces, nada, pues al final acepté. Y bueno, como os comentaba Miguel Ángel, eso, nosotros normalmente dividimos mucho entre trabajo de encargo y trabajo personal, pero como esta historia nos enamoró, pues ya dijimos, bueno, pues si nos metemos a tope, pues ya pasa a ser obra personal, aunque haya sido un encargo. Y eso sí, claro, el presupuesto fue, yo lo hice para 110 páginas y luego aquí el guionista me puso 160, pero bien. Entonces las 50 extras son la parte de obra personal, ¿no? Y bien, y entonces fue ese híbrido, pero que ha estado muy bien porque en vez de ir nosotros a buscar una historia, ha sido como que la historia ha venido a nosotros, ¿no? Esto que dice Cristina, que culpa del guionista, pero yo primero recabo toda la información, toda la documentación, escribo el guión, y Cristina, hasta que yo no he escrito todo, no se pone a investigar. Hasta que no va a empezar a dibujar, no se pone a investigar, ¿no? Entonces, sí, me leo el primer guión sin información para ver si se entiende bien. Exacto. Y todo, ¿no? Y entonces cuando se lee ella las historias empieza, pero es que no has puesto esto, pero es que el juicio lo has reducido solo a unas páginas, pero yo, claro, Cristina, si no tendríamos 300 páginas en vez de 165, ¿no? O sea, primero me riño por unas cosas y luego me riño por justo las contrarias. Pero es lo que toca, ¿no? Sí, claro. Dibujantes. Dibujantes. ¿Qué te voy a contar? Sí. No, el proceso de colaboración siempre es interesante. Ahora, dentro de una pareja me imagino que tiene una peculiaridad, es en qué momento paráis. No paramos. Nuestra hija está harta de nosotros. Esos meses no... Sí, cuando estamos metidos en el proyecto a tope, o sea, los que estáis aquí, muchos sabéis cómo es esto, ¿no? Claro, estás tan metido en el proyecto y tan... Eso que es como que no te lo puedes sacar de la cabeza, ¿no? Y más cuando estamos trabajando juntos y discutiendo cosas, ¿no? Entonces, claro, hablamos del libro en la comida, en la cena, en todo, ¿no? Entonces, claro, nuestra hija pequeña siempre está diciendo que ella podría contestar a todas las entrevistas y hacer ella las presentaciones, porque realmente está, cuando estamos en fase del libro, estamos un poco insoportables, o sea, yo lo reconozco. Entonces, es muy difícil separar, pero bueno. Otra cosa que me sorprende del proceso creativo es que tú haces un story previo, ¿no? Y bueno, luego se remonta y tal, pero es algo con lo que ya estáis acostumbrados a trabajar y que tú en principio lo utilizas como parte del proceso. ¿Podéis explicarnos un poquito cómo eso? A mí me llamó la atención porque es algo... Yo no hago stories. Porque no sabes dibujar. Bueno, que sea la razón. Sí, a ver, en ese sentido sí que ha variado un poco el proceso de trabajo estos últimos años. No sé si la palabra es variar o evolucionado. O involucionado. A ver, un momento, a ver si vamos a acabar aquí discutiendo delante del público. A ver, no, claro, como Miguel Ángel es dibujante también, pues sí que es verdad que en los primeros libros, sobre todo una posibilidad de entrevista La máquina de Fren, yo era consciente, es decir, para mí la narrativa de un libro largo es algo muy complicado, es decir, un guión bien construido es algo muy difícil, ¿no? Entonces, como era consciente de que Miguel Ángel controlaba muchísimo mejor la narrativa y el lenguaje del cómic, sí que los primeros storyboards él me lo daba todo bastante marcado, es decir, pues aquí va un primer plano, aquí va una página entera, había tal, que de hecho al principio no te hacía caso y luego me reñía. Porque yo no me sentía tan segura como él en lo que era el lenguaje del cómic, ¿no? Pero claro, ya después de tanto tiempo trabajando y tal, pues
a medida que hemos ido haciendo cómics, por ejemplo, en el día 3 ya el story sí que me lo hiciste, pero ya un poco... Tipo Kular. Sí, tipo Kular, más abocetado, más tal. También es verdad que él me propone las escenas y yo, si se me ocurre otra cosa, se lo digo y si le parece bien, pues lo cambiamos. Quiero decir que es un trabajo que, pues eso, de equipo que vamos hablando, ¿no? Pero ya en este último, de repente como que me empezaba a agobiar ya que me lo diera todo tan planificado, ¿no? Yo decía, ay, es que me estoy agobiando de ver ya los cuadraditos hechos, dónde van los diálogos, dónde van las cosas y tal. Digo, es que me estás cortando. entonces ya, pues claro, después de hacer unos cuantos cómics, pues ya va aprendiendo un poco. Y entonces sí que dije que sí que necesitaba yo pues un poco plantear las páginas yo y poner yo más de mi parte en esa parte gráfica, ¿no? Entonces sí que hay un par de escenas, por ejemplo la del rebollo y la de la guerra, la de cuando la hieren, que como tú te habías inspirado en la de la guerra te habías inspirado en esto de una película, en una secuencia, entonces así que me dijeron, esas dos escenas, si puede ser, hazlas así porque hay unas razones, ¿no? Pero el resto sí que le dije que no me pusiera nada, entonces era un story un poco raro, ¿no? Porque era un story con todos los cuadraditos pero vacío, ¿no? Y luego incluso en los cuadraditos, pues si había 3, pues yo hacía 1 o lo que sea, ¿no? Entonces, vamos, que he hecho lo que me ha dado la gana, básicamente. Realmente no estaban vacíos, era como, pues decía lo de la involución, ¿no? Porque empecé dibujando en el primer story muy bien, en el segundo ya empecé a dibujar peor, el tercero ya era rollo Kudlas, y en este último ya estaba la viñeta y a lápiz había escrito María la Jabalina está hablando con su madre, te sugiero un plano general. Y ella luego hacía. Entonces está todo el storyboard escrito a lápiz en cada una de las viñetas, lo que yo pensaba que es lo que tenía que ir. Ya ni siquiera está dibujado ni abocetado. Entonces tú abres el story esperando que va a ser dibujos y lo que ves son viñetas escritas a mano donde explica lo que hay que poner, ¿no? Sí. De todas maneras, esto que preguntamos siempre, o son muy pesados con el guión, el dibujo, luego yo intento arreglarlo diciendo, ya, pero si al final a nadie le importa a quién se le ocurrió esta frase, esta palabra, eso que es algo que desde la afición lo ves como mucho más importante, pero una vez que te pones a hacerlo, lo importante, yo ya no me acuerdo si una viñeta, un plano concreto fue una sugerencia mía o fue dibujada, o sea, fue al revés algo que dijo, no, esto no funciona y me lo cambió el dibujante, ¿qué más da? El asunto es el resultado final y tiene que ser una interacción continua en la que si se colabora el resultado es superior a lo que cada uno haría por separado y si no, pues es inferior, ¿no? Al final yo creo que es un poco, que a veces insistimos mucho, pero es más un poquito como de cotilleo, como rollo revista. Hombre, porque a todos nos gusta saber cómo trabajan los demás, ¿no? De hecho, cuando no trabajo con Cristina, bueno, Susana lo puede decir que trabajo con ella bastante, pasó un guión literario, es decir, dejó al dibujante libertad absoluta para la planificación y tal, solo si hay lo mismo. Si hay alguna escena que quiero exactamente, porque la tengo muy clara en la cabeza, cómo se tiene que estructurar, ahí sí que lo indico, pero creo que es igual una en todo el libro. ¿Divides por página? Sí. No. Tampoco. A ti sí, no. A ti sí. Los demás no. Los demás no. O sea, que más o menos sabes cuánto puede durar, pero los ritmos de escena y demás lo dejas en... Sí. Está planificado. Lo que yo sí que hago, que sí que es verdad que yo me quejo del número de páginas, pero luego tengo mucha afición a añadir. Entonces, por ejemplo, en esta sí que al principio la doble página que hay de la fábrica de Sagunto, donde explicamos todo el nacimiento de Puerto de Sagunto, esa sí que fue una propuesta mía que dije, no, yo creo que esto le hace falta una doble página y tal. Entonces ya me sé que si hay una doble página hay que añadir luego otra más para que cuadre todo lo demás, claro, sí, obviamente. Si añado una hay que añadir dos. En algún momento el tema de la paginación, del fin de pasar la página y que coincida con un cambio de escena o cosas así, ¿lo utilizáis o no? Sí, por eso te digo que eso sí que lo tiene muy cuadrado, entonces claro, si yo de repente añado una página, tengo que añadir dos para que no se descuadre todo lo demás. Sí que calculamos qué va a la izquierda y qué va a la derecha y si hay, por eso si añade algo ya me descuadraría todo, entonces hay que añadir dos. Y además hay capítulos, dos, y además hay capítulos que está... Lo pregunto porque en el formato novela gráfica a veces no es fundamental, pero por ejemplo en el formato francés es necesario porque cada página es una estructura mucho más rígida, ¿no? Sí, pero a nivel de ritmo narrativo y de crear tensiones, dejar cosas colgadas ayuda mucho a que
la lectura sea más... Sí, no, y tenga más ritmo. aparte de que tú sí que lo tienes muy cuadrado, que va a la derecha y a la izquierda, yo cuando trabajo en lápiz también trabajo así, es decir, trabajo con las dos páginas, es decir, me gusta saber cuál es la página que va junto a la otra, eso siempre. Sí. La obra tiene, digamos, unos antecedentes. Hay una serie de obras previas, libros y una obra de teatro. A mí, al menos cuando me enfrento a algo de esto, la idea de que alguien haya hecho ya un trabajo previo siempre me suele incomodar, en el sentido de querer yo marcar la diferencia con lo que cuento. ¿De qué manera vosotros pudisteis contar un poquito, marcar esa diferencia en vuestro proyecto? Es decir, ¿qué les faltaba o qué les sobraba a vosotros que vosotros... Mira, que justos son estos. Sí, mira, sí. Bueno, el de Una milicia en la columna de hierro, que es el que más nos basamos, pasa un poco lo mismo que pasaba con el libro de Laura Ballester en el día 3, ¿no? Que lo coges un poco como de base, porque claro, yo no sabía nada de Mariana Zavalina, y Manuel Girón en este caso es una persona que se dedicó a investigar y a buscar todo lo que le pasó a esta chiquilla, ¿no? El hecho de tener un libro que te da toda esa información es un libro periodístico o un libro de difusión, pero no es un libro narrativo. O sea, lo que yo tengo que hacer está ahí, efectivamente. Lo que tengo que hacer es ver cómo le doy. Es un homenaje que introducís vosotros en vuestra propia historia, es que no hay duda de la referencia, ¿no? Sí, además jugar con el metalenguaje. Sí, y además nos ayudó un montón. Sí, nos ayudó un montón y tal. Entonces, claro, tú lo que tienes es un libro periodístico donde te están dando una información y yo lo que hago es, vale, toda esa información que me están dando, a ver qué puntos son los fuertes a nivel narrativo y qué puedo ir sacando yo de ahí para construir una historia que tenga una línea narrativa y que emocione, porque el otro te emociona porque te está contando, es muy duro, pero digamos que no está dirigido como cuando tú creas algo narrativo. Cuando tú creas algo narrativo, diriges hacia donde quieres que el lector se emocione, ¿no? Entonces, claro, yo lo que hago es convertir todo eso. No me importa que los datos al final sean muy parecidos, porque tengo muy claro que esto es información y esto es emoción, ¿no? Entonces, la gran diferencia es que trabajo sobre las emociones, no trabajo sobre los datos, que también están, ¿vale? Y luego de los otros libros, por ejemplo, el libro de Rosana Corral Márquez, es un libro que cuenta exactamente la misma historia, también es ficción, pero es un trío de amor, es una historia de un trío de amoroso, de relaciones entre ellos y tal. Entonces tampoco me influían demasiado porque es que se va mucho hacia otro sitio, ¿no? Pero sí que es verdad que la escena del rebollo en el libro está muy bien escrita. Entonces dije, jolín, es que no se me va a ocurrir nada mejor porque esta mujer lo ha escrito súper bien esa escena. Entonces le llamé y le dije, ¿puedo coger tu escena y convertirla? Que esto es una cosa que me gusta mucho, coger cosas que pertenecen a otro medio, música, cine, literatura, y ¿cómo sería eso en cómic, no? Entonces la llamé y le dije, ¿puedo convertir esta escena en cómic? Y ella le encantó la idea, y esa escena en el libro de literatura está casi igual que lo que es en el cómic, que son lenguajes completamente diferentes, ¿no? Hay muchos homenajes de este tipo, de jugar con lecturas, ¿no? Por ejemplo, lo que decía Cristina, la escena del ataque aéreo está sacado de Juegos Prohibidos, una película francesa que te arranca la película con ese ataque, y cogí casi plano a plano. O sea, tú coges la película y ves cómo corta el plano y entra otro plano y son las viñetas del cómic. O, por ejemplo, cuando la madre grita cuando ve a su hija recién fusilada, los primeros palabras de ese grito son de una canción de Lluís Llach, de Assassins y tal, ¿no? Campana de Samort. Entonces, todo el rato estamos jugando con eso, ¿no? Con mucho respeto a las dos cosas, pero jugando con una cosa que la sacas y la metes en otro lenguaje, ¿no? Yo creo que en el momento que juegas con otro lenguaje ya... A mí no me cuarto tanto. No, y además con esto nos pasa una cosa muy bonita, porque claro, con Manuel Girona, que se ha pasado años estudiando la figura de María, visitando a los familiares, todo y tal, claro, él se sabe la historia de María al dedillo. Entonces sí que tuvimos reuniones con él, nos estuvo pues eso, ayudando, sí que dijo pues, unas pequeñas matizaciones, pero siempre respetando. La verdad es que fue una gozada trabajar con él, porque desde
desde el primer momento respetó que el lenguaje del cómic es el lenguaje del cómic y claro, hay ciertas cosas que tienen, pues eso, hay escenas de conversaciones de la madre que tienes que inventarte la conversación porque Que es elipsis, así, ¿no? que el cómic es Exacto, elipsis. sí. Pero bueno, que lo entendió perfectamente y sí que nos hizo pues eso, un par de apreciaciones. Pero pasó una cosa muy bonita que fue que hicimos como una pre-presentación antes de que el libro estuviera acabado, porque entonces le íbamos pasando el story y eso, pero ese día que hicimos esa presentación con él, fue el primer día que vio algunas de las imágenes ya acabadas y en color, ¿no? Y entonces dice que le sorprendió porque dice, ostras, me he emocionado un montón, dice, porque conozco la historia de María, pero claro, hay muchas escenas que yo me las sé de memoria, pero nunca las había visto en imágenes. Entonces, claro, al verlas en imágenes, dice que le conmovió, ¿no? Entonces, la verdad es que fue muy bonito y eso demuestra un poco lo que tú comentabas, ¿no? Que realmente son lenguajes completamente diferentes. Pues eso, como que hemos puesto en imágenes hechos de los que no había imágenes, ¿no? Bueno, a mí me sorprendió saber que la hermana pequeña todavía estaba viva cuando... Eso lo lees, ahí se ve, pero eso, el saber que parece que es algo muy lejano, como muy de otra época, pero todavía hay gente viva que lo ha vivido y que lo ha sufrido, por lo tanto, ¿no? Yo creo que, bueno, es el propio concepto de la memoria histórica, ¿no? El hecho de que le fusilaran en Paterna y que era, pues bueno, que fuera la última fusilada del franquismo. ¿De qué manera creéis que estamos todos un poquito comprometidos en esto de recordar a las siguientes generaciones los crímenes que se han cometido? Sí, bueno, es un poco lo que he comentado antes más rápidamente, ¿no? Yo creo que estamos en un momento primero de polarización, ¿no? Como, mira, el storyboard, ¿ves? Ahí todo con las letras. Estamos en un momento de mucha polarización en el que, pues claro, la derecha y la extrema derecha está intentando matar esa memoria, ¿no? Entonces, yo creo que es importantísimo que todas esas historias se recuperen, sobre todo porque, claro, que hay un problema que es lo que explica también Paco Roca en El abismo del olvido, ¿no? Es decir, el bando que ganó sí que tuvo la oportunidad de enterrar a sus muertos, de honrar a sus familiares y de saber dónde estaban, ¿no? Al bando republicano no les dejaron, ¿no? Entonces, claro, al final hay un montón de desaparecidos en cunetas y en fosas y es gente, o sea, sobre todo es familias que no han podido cerrar un duelo ni han podido honrar a sus muertos, ¿no? Entonces, a mí eso me parece lo más grave de todo. O sea, bueno, todo me parece grave. Quiero decir, primero me parece gravísimo dar un golpe de Estado en una democracia y en una república. O sea, ya me parece... O sea, ya al inicio me parece fatal. Luego la guerra me parece horrorosa y la represión y una dictadura de tantísimos años, pues horrible, ¿no? Pero que toda esa dictadura encima arrastre que haya la mitad de la población que no pueda ni honrar a sus muertos ni siquiera saber dónde están, o sea, me parece tan doloroso y tan cruel. O sea, es que me parece cruel. Entonces... sí que creo que es importante, pues eso, que tanto que dice la extrema derecha, el no remover, no es remover, es simplemente pues dejar que las personas cierren heridas, ¿no? Y hagan su duelo. Es que es así. Sí, en este caso, en esta historia en concreto, es que además se da la circunstancia de que, bueno, era una mujer anarquista, peleó en el bando republicano, pero fue acusada de unos crímenes que en principio queda bastante claro que no cometió, ¿no? O sea, la investigación posterior ha venido a demostrar que no cometió. Es que es vivir también, aparte de ser asesinado, es matar tu memoria, ¿no? Es matar tu causa, ¿no? Entonces, el problema es que esta mujer era, en principio, inocente de esos crímenes por los que fue fusilada y durante todos estos años la idea es que, bueno, pues María la Jabrina era una asesina que fue ajusticiada y punto, ¿no? Sí. Entonces, es hacer justicia también a la memoria, sí, a la memoria, persona, no solo al hecho de la pérdida de una vida, que es algo terrible, ¿no? Sí, de hecho, de aquí un beso a nuestro troll, que lo que tuvimos un troll al principio de sacar a María la Jabrina, antes de sacarla, que lo que dijo fue eso, y dice, bueno, era una asesina, y no sé, pues si no sabe nada de la pues historia. No sabe nada de la historia, ¿no? Sí, yo te voy a responder a las dos preguntas de una. La primera que has hecho justo antes, hay una máxima, cuando tú cuentas algo de histórico, hay una máxima que dice que
si tú cuentas algo histórico, tiene que tener un reflejo inmediato en lo que estás viviendo en el presente. Si no, la historia no va a tener interés. O sea, a casi nadie le interesa que tú le cuentes algo del siglo XIX, si aquí luego no tiene un reflejo en lo que estás viviendo ahora. Entonces, pues tienes que enganchar a la gente con algo relacionado con el presente. Y efectivamente, el enganche que tiene con el presente, contesta la segunda pregunta, es que no hay tanta diferencia en esas acusaciones falsas entre lo que le pasó a María y lo que está pasando hoy en día. Es decir, el rapero que le acusan, o a Mongolia, o el García Castellón que acusa a los independentistas, se está inventando pruebas y se está inventando una realidad que no existe para acusar a esas personas. Es decir, que al final el sistema de opresión o de utilizar da igual los medios dictatoriales o democráticos de los juicios para encauzar a unas personas, aunque sean inocentes, no han cambiado tanto, siguen siendo igual, ¿no? Es decir, el Poder Judicial sigue utilizando mentiras, bulos, falsedades para inventarse algo para acusar falsamente a la gente, ¿no? Entonces eso lo seguimos viviendo ahora, ¿no? Entonces ese reflejo... Con la diferencia de que... Sí, la gran diferencia es que allí acabas muerto y aquí acabas exiliado o en la cárcel. O muriendo tu carrera política. Estoy acordando política. Sí, el caso de Mónica Oltra. Estaba pensando justo en eso cuando has hablado, porque Sí. es claramente, tú destruyes la reputación del adversario, ganas unas elecciones gracias a eso y has ganado limpiamente. Muy bien. Sí, y además sobre todo que sobre todo Esa- este desequilibrio, ¿no? Es decir, Mónica Oltra la acusan de que su exmarido es posible. No, o sea, que haya- lo del marido está demostrado, pero que ella no encubrió nada. O sea, Exacto. y entonces, claro, tú presentas un montón de, Es que de estamos pruebas muy falsas. Es que calientes, estamos muy... Buen tema, Mónica Oltra. No, claro, porque es que encima no la destrozas a nivel personal, a nivel profesional y destrozas la Comunidad Valenciana ya de paso. Quiero decirte que es lo que han hecho, ¿no? Y aparte haces los plazos para que no se pueda presentar, para que no se haga tal, y cuando ya sale la resolución es cuando ya no tiene remedio porque ya está PP y Vox en la Generalitat, ¿no? Entonces, claro, te enerva Sí, porque... pero yo lo que me refería es que ella le acusan de esto, de un familiar que posiblemente y sin embargo Ayuso está ahí con 5 familiares alrededor, forrándose a su costa. Los medios de comunicación es como, bueno, podría pasar, no podría pasar, Es un tampoco caso es verdad, personal. es un caso personal. Bueno, va, que nos Sí, entiendes. sí, no, pero a ver, yo creo que es muy importante la idea de que efectivamente la memoria histórica no es solo enterrar bien a un muerto, sino restaurarle un poquito de esa dignidad. Sí, y que no se vuelvan a había repetir quitado, las ¿no? demás cosas, sí. Y una vez que arreglemos lo de atrás, igual empezamos a arreglar lo del presente, pero si ya partimos de la base de que no hay arreglo ni siquiera para lo que ya no mueve molino, ¿no? Ya, exacto. Es un poquito eso. Bueno, es una obra que tiene bastantes personajes interesantes. A mí hay una cosa que siempre me llama la atención. Creo que la mirada de María tiene una historia, y quiero que nos la contéis. Sí, bueno, la mirada de María tiene una historia, sí, muy personal, que bueno, a mí la foto, que además sale aquí la habéis visto, claro, a mí la cara de María pues me llamó mucho la atención desde el primer momento, ¿no? Me parece que tenía una mirada muy profunda, pues eso, de una chica que aunque era joven tenía las ideas muy claras y por lo que se sabe de ella, pues eso, era valiente, echada para adelante y tal, y eso, pero su mirada era lo que más me llamaba la atención, ¿no? Entonces, claro, a la hora de dibujarla, ¿no? De crear el personaje, me encontré con el problema de que no la dibujaba y no... Digo, esta no es María, ¿vale? Y bueno, como sabéis, pues yo hago todos los ojos cuadrados siempre. Y entonces llegó un momento que dije, bueno, tengo que saltarme mi propia norma de estilo. Y digo, María no puede ir con los ojos cuadrados, ¿no? Entonces le hice los ojos así ovalados y es eso, pues el único personaje de todo el libro que tiene los ojos ovalados, y es también para marcar más todavía esa diferencia de la profunda mirada de María. Uno de los personajes que a mí más me fascina es el de la Madre de María. No ocupa tantas páginas porque me puse a mirar en cuántas páginas aparece, y sin embargo el protagonismo, su presencia es brutal, ¿no? Y es brutal porque bueno, probablemente el drama más terrible que uno puede vivir
es ver morir a un hijo, ¿no? No se me ocurre, no alcanzo a imaginar un drama mayor. Y claro, el hecho de que la madre perdiera la razón o que le diera igual todo por su hija, es que es algo tan comprensible, ¿no? Que de repente el personaje coge una fuerza terrible. Como lo... Sí, a mí también fue de las cosas que me sedujo. Bueno, tú lo sabes bien. Muchas veces me preguntan o nos preguntan a los guionistas que mucha gente se piensa que las historias nos atraen porque están contando muchas cosas o porque pasan muchas cosas y tal. Y yo siempre respondo lo mismo. A mí lo que me atraen son los personajes. O sea, a mí lo que me gusta es construir personajes y que los personajes tengan fuerza y presencia y por lo que tú decías, ¿no? Que incluso cuando no están, tú tienes la sensación de que están ahí, ¿no? Y eso son construcciones a partir de construir bien los personajes, ¿no? A mí me sedujo mucho la historia de la madre, o sea, de hecho hay un momento en que, son muy pocas páginas, pero hay un momento en que la madre asume totalmente el protagonismo de la narración. María desaparece y es ella, entre la línea de narrativa se va totalmente hacia ella, ¿no? Y bueno, eso, pensaba que era muy, muy importante definir muy bien a María, pero también definir muy bien a la madre, ¿no? Yo creo que para definir bien un personaje principal es imprescindible que los secundarios que están alrededor te ayuden a construir ese personaje principal, ¿no? Y tener un buen secundario es maravilloso. Sí, además, una de las cosas que pasó en la represión que sabéis es que, claro, hubo mucho silencio, ¿no? Y de hecho hubo mucha gente que murió sin atreverse a contar nada de lo que había vivido, ¿no? Entonces, claro, muchas historias también se han perdido por eso, por el miedo, ¿no? Pero el hecho de que la madre de María perdiera la razón y le diera igual todo, quiero decir que yo creo que en parte esa locura suya y esa desesperación ha propiciado que la historia de María pues haya pervivido en el puerto de Sagunto, ¿no? Y que todo el mundo la conociera y tal, ¿no? Y de hecho, cuando hemos ido a presentaciones allí, o sea, cada vez que vamos siempre hay alguien que nos cuenta algo de, pues mi abuelo recuerda a la madre gritando por la calle, no sé qué tal cual, siempre hay alguien que nos cuenta algo porque realmente la mujer consiguió que la injusticia que se había cometido con su hija no se olvidara, ¿no? Entonces, eso también nos parecía bonito y decimos, bueno, pues ahora ya, sí, a la hora de decidir hacer el cómic, ¿no? Digo, pues vamos a hacer el cómic y seguro que no se olvida ya. De hecho, la madre está en la parte de atrás Sí. de la portada porque se merecía un sitio de honor también. Sí, que cuando María ya no está, es ella la que queda. Tanto es así que llegó un momento en el que tuve que volver páginas atrás para ver a ver si el padre se había muerto o no, o daba igual, ¿no? Depende de la forma en una figura como de cera, ¿no? Es como, se queda ahí y ya está, y él, ¿no? En silencio, no vuelve a tener una frase, tiene alguna frase al principio, pues luego ya sí, él apoya un poco, es como, tampoco... sí, o sea, no es alguien que se escapa, es alguien que simplemente no está en primer lugar. Que ¿no? no es relevante. Eso es. Y bueno, pues me parece también un elemento muy... Sí, a ver, sí que cuido mucho que se cierren los personajes. Sí que hay un momento en que acompaña a ella, que es cuando se supone que se acuesta con el novio y de donde sale el futuro hijo o hija, ahí aparece ese momento y luego al final ya sí que se cierra diciendo que evidentemente muere en algún momento de los años posteriores a la muerte de María. Entonces sí que intenté que por lo menos al final el lector supiera qué le pasa al padre, porque era muy consciente de que en esa historia de mujeres habían desaparecido. De hecho, los hermanos no tienen ninguna importancia, primero porque no me cabía ya desarrollar líneas argumentales para ellos, y porque es que no habían datos sobre los hermanos. Casi todos los datos que aparecen sobre María son sobre María, su madre y las hermanas, y muy poco del padre. Y lo poco que sale del padre y que sabía del padre lo incluimos en esta... Sabemos que le acompañó a de hecho, había tan pocos datos sobre los dos hermanos que el hermano pequeño, o sea, en algunos sitios ponía que, o sea, no estábamos seguros si había uno o dos. Un hermano pequeño, ¿no? Y al final, cuando hablamos con el sobrino de María, que se lo preguntamos a él, claro, digo, entonces, sí, mi tío no sé qué, digo, vale, pues sí que existía el niño. Otro de los personajes que a mí me fascina es el Rebollo, ¿no? Es un personaje odioso hasta en el rictus que tiene su cara, ¿no? Parece que es fascinante como con una pequeña expresión resulta desagradable. Supongo que hay que trabajar mucho para llegar a ese grado de síntesis, ¿no? Sí,
de asco hacia una persona. Sí. Bueno, a mí la verdad es que yo con el Rebollo tuve muchos problemas porque me parecía eso lo que tú dices, un personaje muy odioso, muy violento. Y la primera vez que leí la escena, yo le dije a... No sé si lo Sí, veis este bien, de aquí, pero este tiene todo el rato esa cara esa de boca llena de imbécil. dientes y cara de como- Sí, la verdad es que eso, como comento, pues el personaje del Rebollo me costó bastante por eso, ¿no? Porque es un personaje muy, muy odioso que luego al final también pues acaba siendo un desgraciado, como la mayoría de los rojos, o sea, lo utilizan, pero sí que es verdad que era una mala persona, ¿no? Entonces, esto sí que está documentado, entonces sí que nos parecía importante también que hay gente que nos lo ha comentado, ¿no? Que cuando hay gente que protesta del libro antes de leerlo, de ay, es que siempre estáis hablando de los rojos todos buenos y tal, digo, pero tú te lo has leído, si sale un rojo malo, tío. Porque sí que era importante, claro, poner en contexto la historia y decir las cosas como realmente pasaron, ¿no? Pero ya te digo, yo cuando leí la escena del Rebollo en el guión, yo le dije, esto no lo puedo dibujar, porque me parece una escena muy violenta y muy horrorosa, ¿no? Pero bueno, al final la tuve que dibujar, claro. Sí, además, bueno, cuando es maravilloso tener personajes principales fuertes, pero cuando te aparece un villano fuerte, También es bueno. también dices, Polín, ya lo tengo todo, ¿no? Ya tengo todos los personajes importantes, ya los tengo, ¿no? Pero sí que es verdad que tenía muy claro que no quería que fuera el villano, sino que es un villano que aparece al principio y luego descubres, como decía Cristina, que realmente es una víctima más de esa situación, de ese momento, ¿no? Quería que quedara claro que el villano de la historia es la represión y los militares y los jueces después de la guerra, ¿no? Porque el otro día en Benetús se hicieron unas jornadas y una chica que habló, Esther, tenía mucha razón, ¿no? Si os dais cuenta, siempre que sacas el tema en televisión y hay un debate sobre la derecha siempre dice, pero es que los dos bandos hicieron cosas malas y los dos fueron malos. Y tú dices, sí, tienes toda la razón del mundo, es verdad. En un conflicto y una guerra, los dos bandos hacen cosas malas. Pero a mí me interesa los 40 años después de paz, todo lo que hicieron los que ganaron. ¿Por qué de eso no hablas? ¿Por qué de eso no se cuenta nada? Porque sabes que lo que hicieron fueron barbaridades. Creo que el último fusilado por ideas políticas, no sé si fue en el 75, pocos meses antes de morir Franco. O sea, bueno, y bebés robados hay hasta... O sea, yo tengo una compañera de... Sí, mira, justo. Yo tengo una compañera de clase que ha descubierto que es una bebé robada, ¿no? Por las monjas. Entonces, claro, dices, a ver... Sí, claro, bueno, es el Vallejo Nájera. Bueno, sí, con el gen rojo. Eso sí. es, Sí, separando a madres de hijos y exactamente, todo. O sea, la historia de eliminar el gen rojo ha durado durante años. Vallejo Nájera, por cierto, que la vida no es casualidad. Sus hijos también se hicieron famosos, pero claro, cuando uno está bajo el ala del régimen, uno crece con calorcito. Sí. Entonces, otra de las cosas que tiene esta historia, que a mí me parece que, bueno, sospecho que esté intencionada, tenemos un primer novio socialista que es más bien blandurre, pero es machista, y luego está el de izquierda de verdad, que es un poquito el que ya se gana el corazón. Porque eran así. Son los datos. Ahí no hubo manipulación dramática. Y eso está en el libro de Girona. Y Manuel Girona fue alcalde de Sagunto por el Partido Socialista, creo que viene del Partido Socialista, pero él reflejó lo que... Y yo lo único que hice es escribir una escena donde se viera esa situación en la que realmente el primero es un poco como que no tiene casi fuerza y el segundo es un poco más, pero son los datos, dramatizar los datos que tenía. Ahí no hubo mala intención. No. Y de hecho el segundo creo que también era socialista. Creo que son los dos socialistas. Creo que son los dos socialistas. Sí. Sí, porque ella le dice, mira que te gustan los socialistas, la amiga y tal. Sí, son los dos socialistas. Lo más que uno es más. Y bueno, es más felipista, digamos, ¿no? Y la familia Sí. Muy bien traído. Muy bien traído. Sí, mérito de ellos. Sí, no, pero bueno, de todas maneras, ya que has dicho eso, comentar una cosa respecto a esto, quiero decir que son los datos que teníamos y tal, pero sí que la relación con los novios, sobre todo con el primero, sirve también para definir un poco el personaje de María, ¿no? Pues lo que he comentado antes, que a pesar de su juventud tenía las ideas muy claras, es decir, que aunque al novio no le hacía gracia que ella se metiera en las juventudes libertarias y que fuera de la CNT y tal, ella siguió adelante. Quiero decir que eso sí que dice mucho, pues eso de esas mujeres de la Segunda República que ya empezaban un poco a llevar sus caminos y a tomar las decisiones ellas solas y no hacer tanto caso de los novios.
Entonces creo que eso, que ese primer novio nos sirve para definir al personaje. Sí, y además la izquierda con el tema del machismo tiene que hacerse una revisión histórica Sí, potente, sí. que no ha sido Sí, precisamente un sí, que dechado de igualdad. Sí, sí, no. Si hablamos de los movimientos latinoamericanos o Sí. en España, Sí, en general el machismo está en todas partes. Bueno, tuvimos allá la pasionaria, ¿no? Un Sí, poquito ahí para, menos mal. pero era para básica. salvar los muebles. Era más caro. Sí. Bueno, pues yo creo que habéis expuesto todo muy bien. Yo creo que este es un buen momento para que alguno de los asistentes haga alguna pregunta, que igual nos ha ocurrido a nosotros ahí eso. ¿Eh? ¿Alguien tiene alguna pregunta? Muy bien. Bien. Ah, Solo por vale. curiosidad, ¿hay cómics desde la derecha? Sí. Sí, durante 40 años somos muchos. Digo ahora. Ahora, Contando- ahora no, porque contando- fue el otro día uno. A ver, Ah, yo no lo sé, porque no lo he leído y tal, pero yo sospecho que el cómic que se está haciendo ahora sobre Miguel Ángel Blanco y el asesinato, no sé por qué, pero intuyo que va por ahí. que va por otro lado. Y de la guerra no sé si tú conoces algún Cuenta título. más. No, intuyo. No, eso cosas que hemos visto por A ahí. ver, Sí, Bueno, luego, No sabemos, no te metas en camisa 11 varas que se está grabando. Eso, sí. No, Hombre, a ver, yo creo que el problema, yo no preguntaría si hay cómics hechos desde la derecha, seguro que los hay. sí. La pregunta es, ¿hay algún cómic bueno hecho desde la derecha? Ah, eso ya es otra historia, eso ya es otra historia. Bueno, va, voy a meterme en un... No, Miguel, me estás asustando. Es que no quiero acabar con el rapero en la cárcel. Pero... Se me metió con Lucía Castellón. no Ya, puedo. sí, es verdad. Yo los cómics de superhéroes, Ostras, lo que has dicho, Miguel Ángel. a mí Alan Moore me mola mucho y hay algunos que me molan mucho, pero sospecho que la ideología que hay detrás de los cómics de superhéroes Alguno. somos el país más fuerte del mundo y tenemos esta gente que si te metes con nosotros esto es lo que te va a pasar. Creo que ahí detrás hay un pozo imperialista extraño que a mí no sé por qué me hace que me cueste mucho leerlo. Sabía que iba a quedar polémica, pero... Los cómics de superhéroes serán fachas si los escriben facha y serán más o menos progres si los Hay que tener escriben muchos progres. amigos que hacen cómics super. Pero conceptualmente los superhéroes están en una etapa preideológica, la adolescencia. No, conceptualmente. Sí, ¿eh? sí, Es sí, una sí, fantasía sí. de poder. Es una fantasía de poder. Yo siempre digo que es un tío que de repente empieza a crecerle los músculos y es el único pegajoso por no sé dónde es Spiderman o un adolescente, vamos. Sí, sí. Pero había, sí, había más, sí. ¿Tú quieres decir algo? Sí. Bueno, yo no quería. Sí hay cómics de derechas, Sí. de la guerra civil. Sí. Y Vale. se me ocurre España la vida, por ejemplo, hay Ah, uno no que se llama conozco. España la vida Vale. y hay otro más que es Joan, o cómo sobrevivir a la guerra civil, o algo así se titula. Vale, vale. Y esos son bastante chuscos y bastante chungos, Vale, los veremos. pero interesantes. Vale, Porque interesante también ver. te Sí, sí, sitúan, sí, ¿no? sí, Te sí. ponen en contexto. Sí, sí. Pero mira, yo no quería hacer una pregunta, quería hacer una reflexión, porque tú has hablado de la nueva ley ahora que planea la derecha, ¿no? La ley de concordia. Sí. Claro, el país valenciano fue machacado, literalmente. O sea, fue la zona del Estado que más represión sufrió durante más años y más muertes. Y a pesar de la ley de concordia, pues hay dibujantes valencianos como vosotros, como Paco, como Sento, por ejemplo. Sí, siento con el doctor Uriel. Y yo os animo a que sigáis en esa línea, porque cuanto más retrógrada es la derecha, más hay que estar ahí dando la lata y sacando este tipo de trabajos que son buenísimos, por cierto. Gracias. Sí, a mí lo de la ley de la concordia, la derecha es especialista en crear la narrativa.
Es decir, cuando no pueden luchar contra la ideología, lo que hacen es inventarse una narrativa, intentar inventar algo para que el pueblo la pueda repetir constantemente y entonces así como que salvan los papeles, ¿no? Entonces ahora están intentando crear la narrativa de que los dos bandos fueron malos, de que la concordia y tal, ¿no? Porque han perdido el discurso de la memoria histórica, lo han perdido total y absolutamente. Es decir, se han visto muy retratados al no querer apoyarla, no querer defenderla, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces ha llegado un momento en que ya no pueden luchar contra eso. Entonces, ¿qué hacen? Intentar inventarse una narrativa nueva para ver si consiguen estar dentro del discurso todavía. Entonces se inventan esto de la concordia y se vuelve a discutir sobre el tema, cuando no había discusión ninguna. Es un poco lo mismo que pasó con el matrimonio homosexual. Perdieron y entonces empezaron a inventarse una narrativa en la cual no le llamemos matrimonio, llamémosle no sé qué y tal. Habían perdido ya esa batalla totalmente. Intentaron buscar, que es lo que hacen siempre, intentar buscar una narrativa nueva que se imponga a la narrativa que ya está establecida o que el pueblo ha logrado establecer, ¿no? Y eso es el funcionamiento de la derecha aquí, en Estados Unidos y en el resto del mundo. Es decir, intentar, y sobre todo, porque la narrativa del pueblo solo se puede propagar a estos niveles. Ellos tienen un poder absoluto que es los medios de comunicación. ¿Cuántos medios de comunicación de televisión hay de izquierdas en España? Cero, no hay ninguno. De televisión. Ah, de televisión. Hay otros medios, menos mal. Pero tienen el poder de los medios de comunicación. Entonces, cuando tú te inventas una narrativa y tienes todo un poder detrás, por Ayuso, es decir, Ayuso, es imposible que esa señora salga de la situación en la que está. Están todo el rato intentando inventarse narrativas constantes, a ver si logran salvar a Ayuso, porque tienen todo ese poder detrás. Nosotros no lo tenemos, el pueblo no lo tenemos. Tenemos que inventar nosotros otra forma de narrar. Y el cómic es una de ellas. Y por eso estamos aquí, ¿no? Por intentar crear esas narrativas. La pena es que nadie lee cómics. ¿Eh? La pena es que casi nadie lee cómics. Exacto. Bueno, lo intentamos. Ya lo leerán. Esto es lo que decía, somos la lluvia fina que no deja de caer. Sí, lo decía Espotorno, lo decía. Sí, Espotorno decía que era como la lluvia fina que va filtrando. Algo calará. Tengo una pregunta más, Ah, sí. antes de acabar. No, me Y que gustaría, no, sí, por eso que te me quedas. gustaría saber, para cerrar el círculo, si María ya ha empezado a ser acosada, el cómic, por la extrema derecha y la derecha valenciana. Digo, No. porque como están empezando a decir por ahí que van a hacer listas, quitar libros, cómics y tal, Bueno, todavía no ha llegado, pero bueno, si llega, como al final cuando pasa eso, al final vendes más, vendes más, tampoco. Sí, o sea, por ejemplo, sí que ha pasado, sí, pues con la revista Camacuc, por ejemplo, que Miguel Ángel ha trabajado para ellos muchos años y yo también he hecho algunas cosas. A por Camacuc han ido a saco, lo que han hecho eso, que todo el mundo se ha empezado a suscribir y tal, y eso, ¿no? Camacuc está Sí, encantadísimo. entonces con María todavía no se han metido, pero yo creo que igual porque ni se la han leído, claro, obviamente. Bueno, cuando sacamos el día 3, con nombres de políticos, o sea, no nos cortamos, salen sus nombres y apellidos de quiénes fueron exactamente. La pregunta que más nos hacían es, nos decían, ¿tenéis miedo a que cuando lean el libro haya represión? Y yo siempre contestaba lo mismo, dice, bueno, primero tendrán que leer. Es gente que no tiende a leer, es decir, menos cómic. Digo, si leen, ya veremos qué pasa. Pero bueno, es que la derecha tiene esta facilidad de inventarse nuevas cosas y tal. Cuando salió el día 3, todo lo que habían hecho esos políticos, la derecha estaba en una campaña de que habían sido aquellos. La nueva derecha que somos nosotros, ya no somos tan corruptos ni hacemos esas barbaridades, ¿no? Que luego las hacen igual y son los mismos. Pero ya estaban en esa otra narrativa que estaba explicando antes, de ya no somos nosotros, con lo cual no hubo ningún tipo de ajuste de cuentas ni nada. Sí que es verdad que con el día 3, por ejemplo, y ahora ya con María la Jabalina, si había alguna duda, los medios de comunicación de derechas que nos entrevistaron, cero. O sea, no, nadie. Y sabemos que estamos en listas negras de periódicos que nunca vamos a salir entrevistados, pese a que tienen secciones de cómic y cosas así, por hacer los cómics que hacemos. Pero bueno, es una cosa que a mí casi me enorgullece. O sea, estar en listas negras de periódicos así, lo estoy haciendo bien, sí. ¿no? Sí. Nada, Más preguntas. ¿Ya no hay más? que si no, no vais a... no, que hay que firmar, Aquí hay que trabajar, que habéis venido aquí solo a hablar. Firmar. Bueno, pues nada, un fuerte aplauso para terminar.